El tiempo de elecciones en la provincia de Corrientes continúa. El 14 de noviembre se van a elegir senadores nacionales y diputados nacionales que van a representar a la provincia. Senadora Ana Claudia Almirón es obviamente actual senadora, va por su reelección en lo que es el Frente de Todos. Ana Claudia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer venir a conversar. Bueno, últimos días ya de campaña de un año larguísimo electoralmente hablando, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo se preparan? Bien, la verdad es que estamos recorriendo, después de que se flexibilizó un poco la pandemia, podemos salir a recorrer, ¿no? Y visitar cada punto de nuestra provincia y sobre todo el contacto con los ciudadanos. Pudimos hacer muchas caminatas. Bueno, estamos recorriendo todas las localidades, principalmente las 15 comunas que vamos a disputar intendente, intendenta, que para nosotros es importante el territorio ahí y el trabajo que vienen haciendo ya nuestros intendentes. Bueno, en eso estamos acompañando y luego visitando el resto de las localidades también, ¿no? ¿Cómo ven esa ciudad donde se va a votar, donde se va a elegir intendente, viceintendente y concejales? ¿Cómo ve el panorama político en líneas generales, no sin preguntarle particularmente en cada una? Bueno, principalmente con un calor político, ¿no? En esas 15 comunas es donde más se siente la campaña. De hecho, los intendentes están jugando un rol muy importante, caminando el territorio, acompañando, visibilizando la gestión. Hay algo, Carlos, que nos pasó a nosotros, es la no visibilización de cada uno de los recursos nacionales, que es muchísimo y muy importante en nuestra provincia de Corrientes. La verdad es que hay un montón de obras, de recursos y de programas que se están aplicando, no solamente en estos 15 municipios que van a disputar intendencia, sino en el resto de la provincia. Bueno, hoy leía una nota que la provincia ha sido una de las más mimadas respecto de la recepción de ATNs, ¿no? Algo que es discrecional para el gobierno nacional. Nuestra provincia es una de las que más recibió en pandemia. A nosotros nos enorgullece porque queremos trabajar con un criterio. Pero habló federal. de que no se ha visibilizado ese apoyo y esa ayuda de nación. ¿A qué cree usted que obedece eso? Creo un poco, bueno, nosotros como legisladores somos un poco los transmisores de que esa gestión se vea en el territorio. La comunicación también uno tiene que hacer un mea culpa de la falta de visibilización en ese sentido. Bueno, lo estamos trabajando con el gobierno nacional también y bueno, yendo a cada casa de cada vecino y trabajando codo a codo con nuestros intendentes, nuestros municipios, es donde mostramos que esa gestión está presente. Senadora, una de las cosas que se leía de las elecciones del 29 y del 12 también era que la gente se sentía muy despegada de la clase política, ¿no? Estaban discutiendo una cosa la sociedad y otra cosa los políticos. ¿Cómo acercan esos universos cuando están en esas recorridas? ¿Cuáles son los temas que conversan ahí? Bueno, a mí particularmente después del 12 de septiembre, ¿no? Me pasó algo. Nosotros encontramos una situación económica, política, bastante devastada, similares características de lo que pasó en el 2001, ¿no? Lo que pasó en el 2001 era la ciudadanía diciéndonos que se vayan todos. Bueno, yo siento que el 12 de septiembre es como que el mensaje fue, hagan algo. Cambien. Los votamos, los acompañamos, los seguimos acompañando. De hecho, siento que el electorado que no se presentó a las urnas es el mensaje, no voy a votar en contra tuyo, pero necesito un cambio. Claro. Y siento que lo escuchamos a nivel nacional, por eso se dieron los cambios de gabinete. Internamente también uno tiene que decir que las disidencias, las discrepancias son buenas siempre y cuando ayuden al crecimiento de nuestro proyecto político. Bueno, todo eso se está empezando a visibilizar, lo nota la ciudadanía en el cambio que podemos hacer nosotros de llegar a cada casa, preguntarles cómo están, cómo vieron todo el proceso de pandemia y cómo creen que podemos salir. Me parece que es el mejor mensaje que estamos llevando. Justamente ahora que dice cambio de gabinete, el lunes estuvo visitando la provincia el ministro de Ciencia, el flamante ministro de Ciencia, Daniel Filmus, y él decía, bueno, los legisladores ahora están discutiendo algo que es muy importante, como es la transición energética, del modelo energético. ¿Cómo se traduce eso que sucede en el Congreso de la Nación al día a día de la gente cuando vienen a hablar? Porque digo, muchas veces uno dice, estamos votando para legisladores nacionales que, ¿qué hacen en definitiva, no? A mí me parece muy importante eso. Yo siempre digo, con lenguaje coloquial, contarle a cada vecino, a cada vecina, que cuando nosotros levantamos la mano, votamos positivo o negativo, estamos decidiendo su vida cotidiana, ¿no? Si va a haber mayor o menor trabajo, si va a haber mayor o menores recursos en cada una de nuestras familias. Vos hablabas de el ministro de Ciencia. Ahí nosotros aprobamos una ley de financiamiento muy importante y que viene trabajando hoy con las universidades, particularmente con la Universidad de Corrientes y Chaco,
Una universidad que vienen todos nuestros pibes y nuestras pibas de nuestra provincia. Yo me recibí en la Universidad Nacional del Nordeste y me parece importante el fortalecimiento de cada una de nuestras universidades en recursos, en proyectos, algo que nos faltaba y por lo cual muchas veces se tienen que ir de nuestras provincias. Tenemos chicos que se van a estudiar a Buenos Aires porque no encuentran oportunidades acá. Si lo deciden hacer porque creen conveniente para mejorar y formarse de otra manera o hay una opción de trabajo en otros lados, la verdad es que eso es importante. El problema es cuando se tienen que ir porque acá no encontraron oportunidades. Lo mismo en lo laboral, ¿no? Fortalecer eso a mí me parece importante. Senadora, preguntarle por algunas definiciones del gobernador Gustavo Valdés, ¿no? De hecho, ha endurecido el discurso con respecto al gobierno nacional, ¿no? Ha dicho, por ejemplo, entre otras cuestiones, dijeron que iban a poner al país de pie y ahora está de rodillas como nunca antes había estado. Se ha quejado del presupuesto 2022, diciendo que a Corrientes le han recortado recursos, que le han dado el 80% más a Santa Cruz y que le han recortado a Corrientes. ¿Qué es lo que opina con respecto a eso? ¿Qué respuesta tiene hoy la senadora Almirón a esta posición que está teniendo el gobernador Gustavo Valdés? Me parece un discurso demagógico y de campaña, ¿no? Porque a contrario sensu de lo que él dice, nosotros vemos que los recursos se vuelcan en Corrientes, principalmente en cada familia, en cada correntino y cada correntina. Hoy, recién lo mencionaba, vimos una nota del Diario de la Nación. No podemos decir que el Diario de la Nación es kirchnerista, ni peronista, ni aliado al gobierno, y decir que Corrientes fue una de las provincias más mimadas respecto del ATN, recursos que son discrecionales por parte del gobierno nacional. A nosotros nos enorgullece seguir en ese camino y mostrar que los recursos llegan a Corrientes. Ayer estuve en Goya, estuve visitando y la verdad es que veía cartelería de Colonia Carolina recibiendo recursos para obras de Nación. Lo veía en Goya también, 2 cartelerías respecto de obras para cada uno de los goyanos y las goyanas. La costanera de Corrientes que se está haciendo con fondos nacionales también. A mí me enorgullece la autovía Ruta 12 asentada en Corrientes Capital, también con recursos nacionales. Bueno, eso nos enorgullece a nosotros porque sabemos que fortalece al correntino y a la correntina principalmente. ¿Y qué piensa entonces de lo de Valdés? ¿Que es netamente electoral? Es netamente electoral. Me parece que él hace un discurso en provincia de Buenos Aires y cuando llega a Corrientes hace otro, pensando quizás en más adelante, ¿no? Pero hoy principalmente yo creo que todo lo que él dice es lo contrario de lo que hace Nación. ¿Y esto puede dificultar las relaciones Nación-Provincia? No, yo creo que nuestro gobierno nacional sabe hacia qué rumbo vamos hacia una Argentina productiva, generadora de trabajo, y cuando nos quieren hacer ver a nosotros lejos del empresariado, decirle a los empresarios que nosotros vamos a trabajar de la mano del empresario, que produce y genera empleo acá en Argentina y no que se la fuga al exterior. De la mano de ese empresariado es el que vamos a trabajar codo a codo. Y justamente está hablando de la oposición, de los empresarios, y aparece ahí en la fotografía del 15 de noviembre, ¿no? Muchos están diciendo, bueno, después de las elecciones hay que convocar a un gran consenso que permita seguir adelante con la construcción del país, que permita a este gobierno llegar a su plazo. ¿Cómo ve ese futuro? Bueno, vos recién mencionabas lo del ministro de Ciencia y yo creo que hay puntos claves en los cuales oposición, oficialismo, y todo el arco político tendríamos que trabajar en conjunto. Bueno, yo recuerdo la ley de vacunas, una ley que pasó por el Congreso, sin embargo la oposición la votó en contra. Una ley que debería ser para favorecer en un momento complejo de nuestra Argentina y permitir que nuestro gobierno realice los múltiples convenios que realizó con las farmacéuticas. Me tocó a mí ser miembro informante de esa ley, la votaron en contra los miembros de la oposición y son puntos que nos deberían unir en un momento tan complejo. Ciencia y tecnología, me parece que más allá de lo electoral, es algo que nos tiene que quedar porque tiene que fortalecer a nuestros pequeños productores. Corrientes no es una provincia industrializada, necesitamos la ayuda de científicos en nuestra provincia y necesitamos que correntinos se formen en nuestras filas en las universidades para volcarlo en la producción. Y el consenso político que se requiere para eso, porque más allá de las leyes puntuales, el país, digamos, está en una situación política y social y económica delicada. ¿Cómo se construye los acuerdos para que, o ustedes creen que la oposición va a venir por todo en realidad? Yo creo que sí, lo están demostrando. De hecho, cómo cambió el giro, desde el ámbito que a mí me toca, desde el Senado de la Nación. Cuando nosotros empezamos en la pandemia, nuestro presidente convocó a las 24 jurisdicciones, se trabajó en un ámbito de consenso con las 24 jurisdicciones, inmediatamente empezó a haber clima electoral
y ni siquiera acompañaban normas como la ley de vacunas, y me parece que eso no está bueno para el ciudadano. ¿Qué significa que la oposición, como te preguntaba Gaby, venga por todo? Yo creo que ellos hoy van a apostar a tener mayorías en ambas cámaras, y nosotros queremos tener mayorías en ambas cámaras para seguir profundizando los cambios. Pero cuando decimos vienen por todo, ¿peligra la gobernabilidad? No, yo creo que no. Yo Esperemos que no. entrevistaba a Patricia Burri y me decía que no, que la gobernabilidad no estaba en juego. Que el oficialismo tiene que resolver primero sus problemas internos y demás, para después convocarlos a tratar de ver qué es lo que se puede hacer. El problema es que la oposición está acostumbrada a manejarse por DNU, a manejarse por fuera de las reglas normales de la democracia. Y nosotros no, nosotros creemos que las decisiones deben pasar por la caja de resonancia de la ciudadanía, que es el Congreso. Entonces, cada definición que va tomando nuestro presidente pasa por el Congreso y nosotros avalamos esa normativa representando a las provincias y representando a los ciudadanos. Nosotros no nombramos 2 jueces de la Corte por DNU. Y la verdad es que queremos seguir en ese camino. Y sí, pero siguiendo un poco la pregunta de Gaby, digo, el 15 de noviembre, ¿qué le dice a los ciudadanos? ¿Qué es lo que puede pasar en este país? La gente está preocupada, ¿no? Yo creo que después del 15 de noviembre, si nosotros no tenemos mayoría, se complejiza las definiciones que va a llevar adelante nuestro presidente y nuestra vicepresidenta, claramente. Vamos a seguir en el mismo camino, no vamos a cambiar de idea. Nosotros creemos, como decíamos en el 2019, poner esa Argentina de pie con generación de empleo. Bueno, el mensaje que dio nuestro presidente ahora, también en el G20, sobre una deuda que nos está pisando la cabeza y que no la contrajo nuestro gobierno, ¿no? Bueno, vamos a seguir tomando esas definiciones con una definición clara que dio nuestro presidente y que nosotros la compartimos. Vamos a pagar la deuda no poniendo de rodilla a la Argentina y mucho menos hambreando a nuestro pueblo argentino. Esos conceptos nosotros los tenemos clarísimos como espacio, como frente, y vamos a seguir defendiendo más allá de la composición de las cámaras. ¿Se complejiza las definiciones? Sí, se complejiza muchísimo. Preguntarle por el tema del subsidio a las provincias del norte, ¿no? El subsidio energético, así como se aprobó para el sur, el tema del subsidio del gas natural. ¿Se va a avanzar en el proyecto que está en el Senado? ¿Qué es lo que piensa? ¿Se puede sancionar ya este año? ¿Habrá que esperar el próximo año? Bueno, es un pedido que lo estamos haciendo principalmente, es el proyecto de zonas cálidas, claro, que acompañamos del senador Cuader, y nosotros de hecho en las negociaciones con el resto de las provincias de zonas frías lo pedíamos. Creemos urgente y necesario. Bueno, las altas temperaturas que estamos teniendo exigen tener una diferenciación tarifaria para nuestro norte, ¿no? Bueno, estamos, ni bien pase el 14, seguimos trabajando en comisiones y lo vamos a pedir para que se sancione antes del 10 de diciembre. O sea, ¿promete que va a ser este año? Sí, por supuesto, nosotros lo estamos pidiendo en las comisiones ya. Por último, por lo menos de mi parte, hubo una serie de leyes como la ley de etiquetado frontal, que genera una situación bastante rara, porque todos decían estar a favor, sin embargo después cada uno ponía peso en diferentes lugares. ¿Cuáles son los debates que considera usted van a ser los más importantes en el Congreso de aquí a fin de año? Bueno, otra ley de etiquetado frontal, hablamos de soberanía alimentaria cuando estamos hablando no solamente de la rotulación que tienen que tener nuestros alimentos y saber qué consumimos, porque en definitiva termina siendo eso la ley de etiquetado frontal. Hoy tampoco tuvo el acompañamiento, por lo menos de todo el arco político opositor. Hay debates que se vienen para este Congreso. En lo que resta, uno tiene que ver con el presupuesto. Claro. ¿Qué cantidad de obras y qué cantidad de recursos vamos a aplicar a nuestra provincia de Corrientes? Lo estamos trabajando directamente ya con diputados. Nosotros en estas semanas vamos a presentar, yo como senadora, a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, con quienes trabajamos en conjunto, para que cuando ya venga al Senado venga cocinado, como claro, diríamos nosotros, para que no haya nuevamente modificaciones. Un presupuesto que creo que tiene que ser importante. En el último nosotros tuvimos un 113% de más obras, mayores recursos para Corrientes. Esperemos que ese presupuesto se amplíe, así lo estamos pidiendo y trabajando también. ¿Qué responde cuando el gobernador se queja de que en el presupuesto 2022 Corrientes va a ser discriminada? La verdad es que a mí me preocupa como gobernador también, ¿no? Porque el mismo presupuesto que estoy mencionando, que tenía 113% de mayores recursos en obras al presupuesto 2019, cuando era su gobierno y él apoyaba a Mauricio Macri, lo votaron en contra los legisladores que responden a su mismo sector político. Cuando teníamos un presupuesto que era que mejoraba directamente para los correntinos y las correntinas. Bueno, en esas cosas nos tendríamos que poner de acuerdo entre gobernador
y legisladores, ¿no? Y dejar de chicanas políticas que no conducen a nada, porque después va a Buenos Aires, se saca una foto con Mansur y lo dice que es buena la gestión de Alberto Fernández, ¿no? Y viene a Corrientes y da otro discurso totalmente contradictorio. Terminamos confundiendo al electorado correntino principalmente. Senadora, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirme. La senadora Ana Claudia Almirón, esta semana en final abierto, va por su reelección el próximo 14 de noviembre.